Lee Jun inicia en un nuevo trabajo. En su primer día se levanta y se cambia para irse. Pasa por una tienda y ahí su amigo y mayor le marca para decirle que tiene que ser puntual y llegar antes que el director y jefe de ambos. Trata de apurarse aun cuando salió algo tarde de su casa. Lee Jun anteriormente fue un idol, pero dejó eso atrás para ahora ser un oficinista. Para su mala suerte, no encuentra taxi para llegar rápido. No solo él está esperando un taxi, sino también otra chica, con la cual tienen un desacuerdo cuando Lee Jun le pide que lo deje tomar primero el taxi. Aunque al final pasa un conocido de ella y se sube al auto, Lee Jun ve la oportunidad y los detiene para pedirle que lo lleven también cerca de su trabajo. La chica no quiere que suba también, pero el conductor amigo de ella lo deja subir con ellos. Lee Jun está muy agradecido, porque ahora no llegará tarde al trabajo. Mientras van en el auto, se da cuenta que van para el mismo lugar que él. Por eso termina yendo con el chico que va manejando a la misma empresa. En el estacionamiento le agradece y le dice que le pagará por su ayuda. El chico simplemente lo escucha y sonríe. Al subir a su oficina, se entera que el chico con quien llegó es su jefe, el director Choi Jun. Lee Jun se siente nervioso y preocupado por haber hecho algo mal después de saber quién es, y luego tiene que pasar con él para una pequeña entrevista. Mientras conversan, Choi Jun le hace ciertas preguntas personales. Eso desconcertó a Lee Jun, pero igual contestó, hasta que cierta pregunta lo hace saber quién es Choi Jun. Lee Jun ahora sabe que es un amigo que tenía cuando era niño, pero no sabía de él desde hace años. Por eso siente que ha cambiado mucho, que no lo reconoció fácilmente. Pero no fue así para Choi Jun, quien lo reconoció muy fácil, porque para él sigue igual que antes. Lee Jun no sabe en qué sigue igual, pero no le da importancia, sino que ahora se siente extraño por la cercanía de Choi Jun. En la salida de su equipo, Lee Jun se da cuenta cuán diferentes son ahora, ya que aunque compartan el mismo nombre, no tienen el mismo nivel, porque Choi Jun a su corta edad es director de una empresa y él apenas es un pasante. En cambio, para Choi Jun, lo que siente ahora es el haber estado lejos tantos años y ver cuán cercano es Lee Jun a su amigo. Eso lo hace sentir celos. Por eso, al término de la cena, va a la casa de Lee Jun de sorpresa. Está algo tomado, por eso Lee Jun lo deja entrar. Y se pregunta el por qué fue a su casa, pero no puede preguntarle ya que Choi Jun se recarga sobre él. Lee Jun lo recuesta sobre el sillón para que duerma ahí. Por la mañana Choi Jun está algo desconcertado, pero recuerda que fue a la casa de Lee Jun. Cuando lo ve lo jala para que se siente sobre sus piernas. Este acercamiento hace creer a Lee Jun que es bastante abierto al acercarse a los demás, y lo toma como eso. Pero para Choi Jun es algo que lo hace porque lo quiere cerca de él. Como ya tiene que ir al trabajo, lo hacen juntos. Sobre el camino, Choi Jun recoge a su amiga, la chica que anteriormente conoció Lee Jun. Kim Jun, quien está algo molesta al principio porque tiene que ir en el asiento trasero, ya que Lee Jun viene adelante. Pero cuando se presentan, ella se da cuenta quién es él, porque conoce a Choi Jun desde joven y sabe que a él le gusta. Al llegar a su destino, ella se despide de beso en la mejilla con Choi Jun. Eso sorprende a Lee Jun, quien está en el trabajo pensando y asimilando lo que vio. Trata de preguntarle a su amigo, este no lo entiende, pero habla con él. Gracias a eso, decide dejar de un lado y se enfoca en terminar un trabajo que tiene pendiente. Como ya es tarde, su amigo le lleva comida y le ayuda. Eso lo ve Choi Jun cuando le llevaba comida. Mejor se retira. Al siguiente día tienen problema con un colaborador sobre un proyecto importante de la empresa. ¿Quién es alguien? Ha llegado a un modelo que la empresa quiere contratar. Lo que no contaba era que Lee Jun es amigo de él. Por eso, cuando lo vio, se sorprendió. Lee Jun lo conoce desde su faceta de idol, ya que Simon, como se llama, era ya alguien famoso. Él siempre fue un buen mayor que los enseñaba. Además, Jun era su manager en ese entonces, por eso los tres se conocen bien. Después de ver cómo es cercano Lee Jun a Simon, Choi Jun hace lo posible porque Lee Jun trabaje hasta noche y así puedan estar solos. Trabajan juntos hasta que llega Jun, quien les trajo alimentos. Lee Jun aprovecha para preguntar sobre su cercanía y ellos dicen que es porque sus padres son amigos. Lee Jun le divierte el que se conozcan como lo hacen en los dramas, y que hasta bromea diciendo que deben ser prometidos. Choi Jun, muy serio, le dice que si están comprometidos. Lee Jun de inmediato se excusa y se marcha a su casa. Donde llega después Choi Jun, Lee Jun no quiere hablar con él, solo le entrega la ropa que había dejado anteriormente.
pero Choi Yun no quiere irse sin antes hablar y le confiesa que le gusta y quiere salir con él. Pero Lee Jun lo rechaza porque cree que es alguien muy abierto, no le queda de otra que irse después de ser rechazado así. El otro día Jung Bai conversa con Lee Jun, allí ella se da cuenta del por qué rechazó Lee Jun a Choi Yun. Ella solo le da a entender que está de su lado, porque quiere que ellos hablen las cosas y no meterse. Todo el día Lee Jun ha estado ignorando a Choi Yun, por eso cuando salen Choi ve a Lee Jun junto a Hyun y se pone celoso. Al final los tres van a beber, y durante un tiempo Lee Jun solo estuvo al pendiente de su amigo. Eso puso más celoso a Choi Yun, y por eso bebió mucho. Como Lee Jun no le permitía hablar en el restaurante, Choi Yun lo siguió a su casa. Y le explica que realmente están comprometidos de nombre con Yun, que no es algo formal ni serio, ya que a él le gusta él. Al terminar de escucharlo, lo besa y lo aleja. Al siguiente día trata de evitarlo, pero no lo logra. Se siente algo avergonzado. En la cena que tienen con sus compañeros, Ji Yun vuelve a darle las gracias a Hyun por ser un buen amigo y haberlo invitado a trabajar con él. Al terminar, Choi Yun sale y busca a Lee Jun, y este lo invita a su casa, donde terminan durmiendo juntos. Esto da por iniciada su relación, donde solo amigos muy cercanos saben, ya que tienen que guardar las apariencias en el trabajo, ahora que también Lee Jun es un empleado permanente. Eso los deja a tener solo cercanía fuera de la oficina. Jun, como amiga de ambos, les obsequia algo para que los dos disfruten, y vaya que disfrutarán, porque al momento que Lee Jun lo abre se lleva la sorpresa, la cual Choi Yun no deja pasar.